Bienvenidos todos, esto es América. El mundo entero ve con expectativa lo que sucede a través de los mercados internacionales desde la puja que lleva por la vía política con impacto económico el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el día de hoy hemos visto un anuncio entre Estados Unidos y México donde pareciera mantener el equilibrio de estos acuerdos que se han sostenido. Han enterrado el hacha de la guerra para prolongar la medida arancelaria que en estos momentos mantiene luego de la imposición de estos aranceles el pasado mes de febrero por parte de la Casa Blanca. La propia Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, ha informado que ha sostenido una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump. Ahora, ¿de qué manera se mantiene la tranquilidad durante estos próximos días? Son varias semanas en las que se pueden mejorar las condiciones económicas binacionales que en estos momentos acaparan la atención de la región, porque hay que decirlo, uno de los principales países del mundo que son aliados de Estados Unidos en materia comercial y de manera estratégica, obviamente, tiene que ser México. Nos conectamos de inmediato con un gran amigo de esta casa, Fausto Pretelín. Él es economista, editor y analista internacional, así como también forma parte de la instrucción académica. Fausto, muchísimas gracias. Gracias por esta conexión. ¿Qué se siente en estos momentos en México sobre la situación que se mantiene también patente? Una tensión con el mundo entero, pero en este caso con la nación azteca en relación a esta imposición arancelaria que en el día de hoy ha sido sostenida. Bienvenido, por favor. Me da mucho gusto saludarte, José Pernalete. Es un gusto platicar contigo. Sí, mira, la relación entre Estados Unidos y la presidenta Sheinbaum es muy peculiar en estos momentos. No tiene nada que ver con aspectos comerciales, tiene que ver con el aspecto de seguridad. Para Donald Trump, la segunda versión es muy distinta a la primera. La primera le pidió al entonces presidente López Obrador que sacara la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala y sobre todo, pues que tuviera la deferencia de recibir a miles de migrantes que Estados Unidos iba a deportar. Es decir, una especie de acuerdo de tercer país seguro, de facto, sin firmarlo. Hoy es totalmente distinto. Hoy el presidente Trump le pide a la presidenta, le ha dicho desde hace ya algunos meses que le baje a la entrada de fentanilo hacia Estados Unidos eh, y sobre todo el tema también de las drogas. Ya el tema de la migración lo tiene más o menos controlado. Llegan cada vez menos desde la frontera mexicana hacia Estados Unidos. Pero aquí lo interesante, José, es lo que no se conoce en la opinión pública. ¿A qué me refiero? A que el presidente Donald Trump quiere que la presidenta vaya en contra de políticos de su partido, de Morena, que estén vinculados con el narcotráfico. Así es, lo escuchaste bien, lo escuchan bien nuestros amigos. Hay varios políticos que de alguna manera ya no tienen visa de Estados Unidos, por ejemplo, la gobernadora de Baja California. Hay otro personaje que de alguna manera pues es buscado por la justicia, por la policía, que es el secretario de Seguridad del gobierno de Tabasco, que fue gobernado ni más ni menos por el número 2 de López Obrador, que se llama Adán Augusto López, que fue gobernador de Tabasco. Así que, de entrada yo te diría, es una relación de quid pro quo, es decir, Donald Trump no somete a muchos aranceles más allá del TEMEC, del acuerdo comercial con Canadá, México y Estados Unidos, precisamente porque está viendo que hay operativos en contra de fentanilo, operativos en contra de muchas drogas en contra del huachicol, es decir, de la gasolina vendida en el mercado negro. Ahora, Fausto, ¿de qué manera el gobierno de Estados Unidos percibe los avances? Ya hemos visto que hay un despliegue por parte de militares en la zona fronteriza, por parte del gobierno de México. No obstante, ¿cómo se puede aliviar esta imposición del 25% de estímulo que hace, de presión que hace Donald Trump con el arancel en función de disminuir el tráfico de fentanilo? Sí, lo decías tú a la entrada de este bloque, ya tiene 25% los aranceles México en el acero, en automóviles, en cobre, y de alguna manera para México el acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos es una especie de seguro de vida. Hay de alguna forma un acoplamiento, digamos, de la presidenta Sheinbaum, olvidando estas doctrinas de la vieja izquierda que traía López Obrador,
para ser mucho más pragmática y enfocarse a salvar este Temec. Sabemos que será muy difícil, sabemos que Donald Trump ya no quiere un acuerdo con los dos países, quiere negociarlos de manera separada, con Canadá por su parte y ahora con México, y en eso está trabajando. Creo que la embajada de Estados Unidos en México está muy al pendiente de los operativos que ha hecho la presidenta Sheinbaum. Ha cambiado radicalmente respecto a López Obrador en estos operativos. López Obrador, tú recordarás, José, tenía esta idea de que los abrazos y no balazos sí iban a llegar iban a llegar para quedarse, es decir, no mostró operativos en contra de los cárteles del narcotráfico, pese a que el narcotráfico le ha ido ganando el territorio al Estado mexicano, al gobierno mexicano, a los gobiernos mexicanos en los últimos 25 años, y con López Obrador fue un día de campo para los narcotraficantes. Ahora ha cambiado, es decir, sí hay operativos, sí hay decomisos, sí hay de alguna manera la intención de la presidenta de ir en contra de estos cárteles, empezando por el cártel que estaba vinculado el número 2 de López Obrador, allá en Tabasco, que es el cártel de la Barredora, muy vinculado al cártel de Jalisco Nueva Generación, y creo que eso lo ha tomado en consideración el gobierno de Donald Trump. Puede ganar mucho espacio o terreno el gobierno de México en contra de los cárteles. Y te pregunto, Fausto, porque como bien lo acabas de mencionar, era un día de campo durante la administración de López Obrador para estas bandas de crimen organizado. No obstante, esta mano dura que sugieres desde México, en este caso, puede seguir ganando terreno o puede en algún momento, algún tipo de imprevisto, sorprender a la comunidad de tu país y de la región entera. Mira, Estados Unidos le ha ofrecido todo el apoyo a la presidenta de México. Hablo de tecnología, de inteligencia de información. Creo que lo que hizo López Obrador con imposibilitarles su trabajo. Esto no lo estamos viendo en la actualidad. Será difícil porque han sido muchos años de que estos cárteles se han ido arraigando en las regiones muy pobres del país, en donde los únicos ingresos lo dan estos cárteles de narcotráfico. Pero hay que empezar por algo, y creo que el tema de los vínculos de los políticos con el narco debe de ser sancionado, debe ser castigado conforme a la ley, porque si es el Estado el que no castiga a los gobernantes a través de la ley, pues entonces, ¿qué va a pasar? Creo que para Donald Trump le interesan mucho los operativos. Él ha querido de alguna manera participar quizás con drones, con algunos misiles, bombardeando algunos laboratorios de fentanilo y demás. En eso ha estado negociando en estos 6 meses de gobierno con la presidenta mexicana, y creo que no lo ha hecho porque ve que la presidenta ha ido trabajando paulatinamente poco a poco. Y hay que decirlo, José, la presidenta mata a 2 pájaros de un tiro, es decir, tiene enemigos dentro del partido de Morena, porque él ya no es López Obrador. Entonces, los cercanos a López Obrador no la ven a ella con buenos ojos, y uno de ellos es Adán Augusto López, otro es Ricardo Monreal, que fue gobernador de Zacatecas, líder de los diputados de Morena, y hay varios más. En ese sentido, lo que estamos viendo en las últimas 4 semanas, yo te diría, son unas corrientes subterráneas políticas entre las tribus de Morena, en donde se están dando con todo. A ver, más allá de esta lucha feudal que los políticos de tradición reclaman entonces para no perder el terreno que han sostenido durante años, ¿qué tanto sustento, qué tanto poder tiene la presidenta, además de ser presidenta, dentro de la influencia política en su propio partido? Esto es preocupante a los ojos de quienes entre pasillos interpretan lo que sucede. Es allí donde está la generación de la política. Sí, mira, todos los ejercicios transeccionales, los presidentes del PRI prácticamente traicionaban a quienes lo habían puesto, es decir, el presidente Cedillo pues traicionó al antecesor, ¿no? Y así sucesivamente hasta 1950. En ese sentido, había mucha especulación de qué iba a suceder con López Obrador. López Obrador preparó su salida del gobierno, dejando los puntos estratégicos como jefe del Senado, como jefe del Congreso, de la Cámara Baja, aliados de él. Eso significa que de alguna manera la pueden debilitar a la presidenta Sheinbaum, es decir, no tiene todo el apoyo, pero Sheinbaum tiene el apoyo del ejército,
el ejército que de alguna manera también se acercó mucho con López Obrador, fue muy dadivoso, le encargó obras de construcción gigantescas como un aeropuerto, por ejemplo, o rutas de tren. Pues digamos que tener al ejército es tener un fuerte apoyo, tú lo sabes muy bien, en la región de América Latina, pero eso no significa que vengan años o meses de tranquilidad para Sheinbaum. Yo creo que las fisuras internas siempre generan un daño impredecible, porque los enemigos internos tienen mucha capacidad de daño. Bueno, en mi país, en Venezuela, decimos el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Es decir, que si el que no la debe no la teme, para decirlo de una manera más generalizada para aquellos que no entienden un poco nuestro léxico tan coloquial. Te pregunto, ¿podría tener algo que temer Claudia Sheinbaum ante esta espalda que le dan los políticos de tradición de su orientación política, tomando en cuenta que ella prefiere más bien entender que debe guardar una proximidad diplomática, política e internacional con el primer gobierno del mundo, que lo tiene de vecino próximo, con Estados Unidos? Sí, creo que dibujas muy bien el escenario, está entre la espada y la pared. La espada es la de López Obrador, ella tiene que guardar estos equilibrios, guardar la relación, porque ya vimos hace 2 semanas que uno de los hijos de López Obrador, que es pues el número 2 del partido de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, no asistió a esta asamblea de Morena y se traduce en los pasillos políticos como un golpe en contra de Claudia Sheinbaum, un enojo precisamente porque no está cuidando los intereses del partido. Y a partir de ese momento, en los medios de comunicación han salido fotografías de gente muy cercana a López Obrador, de viaje por Europa, en hoteles lujosos, y eso contradice con los principios que tanto publicitó López Obrador cuando llegó al poder, que era austeridad. ¿Eso qué significa? Que de alguna manera puede revertirse la situación políticamente hablando para Sheinbaum, porque López Obrador modificó la Constitución y a la mitad del mandato, es decir, dentro de 2 años, habrá un referéndum revocatorio, en donde si López Obrador, en un escenario de combate contra Sheinbaum, pudiera salir a pedir el voto en contra de ella, podrían sacarla de la presidencia. Ese es un escenario muy radical. La otra es la que tú mencionas con el presidente Donald Trump. Ella se puede escudar de que Trump está presionándola, que le está exigiendo mucho y está exigiendo que caigan políticos de Morena que están vinculados con el narcotráfico. Entonces, sí, es un papel difícil, es un papel de doble interpretación, algo que se dice en Estados Unidos, pero que no es público, solamente entre muchos periodistas lo hacen o lo dicen, y en México, que también no conocemos cuáles son los contenidos de las llamadas telefónicas con Donald Trump. Al día de hoy, José, no ha venido a México Marco Rubio, ya son 6 meses sin llegar a México, y tampoco lo ha hecho Donald Trump, y tampoco la presidenta ha viajado al despacho Oval. Bueno, esperemos que este encuentro sea muy pronto. Sabemos que el mundo en estos momentos está muy convulsionado, sobre todo hacia Europa y también en Oriente Próximo. Fausto, el mexicano de a pie ve con mayor esperanza la neutralización de grupos de narcotráfico, o lo asimilan como algo normal, que quizás otra esperanza más que se puede difuminar con mucho esfuerzo? Mira, los que tienen menos de 25 años se han ido acostumbrando tristemente a cohabitar con el narcotráfico, con inseguridad en muchos estados del país, que son estados fallidos, hay que decirlo. Sinaloa, por ejemplo, pues es un gobernador que está muy vinculado con el narcotráfico, es un zombie, yo le llamo, porque no tiene credibilidad. Los que somos mayores de 25 años, evidentemente tenemos esperanza de que este gobierno pueda acotar. Hay que decirlo, gracias a las presiones de Donald Trump, no hay oposición en el país. La única oposición que pudiera tener Claudia Sheinbaum es la de la Casa Blanca. Entonces, pues ojalá que aproveche esta ola que nace en la Casa Blanca en Washington para que de alguna manera trate de impedir la expansión de los cárteles de narcotráfico y pues una demografía un poco ya desesperanzadora por lo que ha sucedido en los últimos años, pero con la luz quizás un poquito tenue de lo que está ocurriendo. Tenemos esperanza de que pueda haber más operativos y se puedan de alguna manera desmantelar
estos grupos de terroristas llamados en Estados Unidos, que son los narcotraficantes. Fausto, para ir cerrando, México se ha caracterizado por ser un país de tránsito de migración que proviene del sur del continente y también del área de Centroamérica. A raíz de estas piezas que se han ajustado en materia migratoria por parte del gobierno de Estados Unidos, se ha reducido también el paso. Algunos de esos inmigrantes han decidido permanecer en México o también se ha notado un poco el que se le ha dado la espalda a ese país para continuar con este trayecto. No, sí se ha reducido, José, se ha reducido mucho. Creo que el tema de las redadas pues asusta a muchos migrantes potenciales que quieren ir a Estados Unidos. La inseguridad que viven allá los compatriotas y muchos latinoamericanos en Estados Unidos, pues eso los ha desincentivado, hay que decirlo. Y las cifras son también muy similares a las que tiene Estados Unidos. Es decir, sí ha caído el número de migrantes que vienen de Centroamérica y de Latinoamérica hacia México. Fausto, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de acercarnos a la realidad que atraviesa en estos momentos el bello país de México. Esperemos que las relaciones entre ambos países, Estados Unidos y tu nación, continúen incrementándose en función de la soberanía independiente de cada uno, pero también de la seguridad de ambas naciones, sobre todo en el combate hacia el narcotráfico, un flagelo que asesina a poblaciones en el mundo entero, tanto por la vía armada como también por el consumo de estupefacientes. Un gran abrazo a la distancia, Fausto. Hasta la próxima. Gracias, me da mucho gusto platicar contigo. Como siempre, un Igualmente. abrazo. Espero que se repita. Hasta la próxima. Con Conversábamos con Fausto Pretelín. Él es economista, es editor, analista internacional y también académico. Estaba conectado con nosotros por la vía digital desde México. Hacemos una pausa. América. Ya regresamos.